Buenas noches, saludos cordiales a todos. Nuestro grupo se llama Los Primitivos y vamos a exponer el tema la edad primitiva, que esta inicia desde la aparición del hombre y termina con la aparición de la escritura. Dentro de esta vamos a desarrollar algunos interrogantes y aportes de investigación. Un interrogante es: ¿qué factores sociojurídicos determinaron la división de la comunidad primitiva en clases antagónicas? A esto vamos a decir que dos factores sociojurídicos que marcaron esta división es la desigualdad en los derechos y la aparición de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque en la comunidad primitiva, en su inicio, toda labor era comunitaria, por lo tanto todos trabajaban para todos y no existía el acumular. Se manejaba la democracia para la elección de líderes y encargados y momentáneamente cualquiera podía ser juez o jefe. Pero se fue dando una estructura, dado que se dio o surgió de forma espontánea la necesidad de distribuir el trabajo de acuerdo a su fuerza física y mental, dando como resultado administradores y ejecutores, donde estos primeros, los administradores, serían los que marcarían esa división o desigualdad de derechos, porque estos tenían ciertos beneficios que posteriormente inclusive se van a transferir de forma hereditaria. Además, estos eran los encargados de la distribución y es donde se empieza a marcar como esa desigualdad en beneficios por el hecho de ser administrado, ya que estos privilegios pues van a trascender en el ámbito de lo religioso y educativo, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, lo que también se dio con el tema de la aparición de la propiedad privada fue pues la masificación de la agricultura, permitiendo esa diferencia marcada en fortuna, que es lo que marca esta división de clases sociales. Y para lo que fue la fuerza de trabajo, debido a que a unos ya no trabajaban, sino que administraban, pues se dio como esa necesidad de fuerza de trabajo, y es donde vimos que las tribus saqueaban a otras y las eliminaban, y aparece lo que son los esclavos, que son los llamados prisioneros de guerra, y son los que también van a marcar como esa división de clases, ya que unos tenían esclavos y pues otros no, y otros tenían más fortuna que otros. La educación dejó de estar implícita en la estructura de la sociedad con la aparición de los intereses particulares y el fin de los intereses comunes. La desigualdad económica entre los administradores y los ejecutores trajo consigo una desigualdad educativa y religiosa, pues las familias de los administradores, que tenían el poder de la distribución y defensa, organizaron y distribuyeron según sus intereses no solo los productos, sino los ritos, las creencias y las técnicas que los miembros de la tribu debían recibir. Los allegados a cada uno de los organizadores tenían evidentemente sobre los demás una mayor facilidad para aprender esta misión. Por tal motivo, los funcionarios representantes de los intereses comunes solían ser elegidos dentro de una misma familia. Cada organizador educaba a sus parientes para el desempeño de su cargo y predisponía al resto de la colectividad para que los eligieran. Con el tiempo solo los elegían ya. Las funciones directrices se volvieron patrimonio de un grupo reducido que defendía celosamente sus secretos. Para los desposeídos, el saber del vulgo; para los poseedores, el saber de iniciación. El papel de la religión marcó trascendentalmente la división de la sociedad en clases, pues fue la encargada de legitimar a través de sus rituales de iniciación la diferencia educativa entre iniciados y no iniciados, la escuela al servicio de una clase. Los magos, los sacerdotes y los sabios depositarios, primero dueños después del saber de la tribu, asumen poco a poco, junto a la función general de consejeros, la otra más restringida de iniciadores. En las ceremonias de la iniciación, los sacerdotes explicaban a los más selectos de los jóvenes de la clase dirigente el significado oculto de esos mitos y la esencia de esas tradiciones. Pruebas rudas, dolorosas, a veces mortales, las predecían y acompañaban con la intención de poner a prueba el temple de los futuros directores y subrayar de manera impresionante el carácter intransferible de lo enseñado, legitimando con esta práctica
a los que serían sucesores de los cargos dirigentes. La educación en la comunidad primitiva era una función espontánea de la sociedad. La comunidad primitiva no se conocían ni rangos ni jerarquías. El primitivo supuso que la naturaleza estaba organizada en igual forma. Su religión fue por eso una religión sin dioses. Esencialmente de carácter natural y espontáneo, eminentemente social y estático, de estructura homogénea e igualatoria para todos, porque la enseñanza era transmitida por medio de la práctica social y el proceso de socialización entre padres e hijos. La educación principalmente era aprendida a medida que se escuchaban las historias de forma oral, a través de la observación del diario vivir y por medio de las ocurrencias de la naturaleza. Los niños desde pequeños asimilaban todo lo que aprendían por las costumbres, la religión, los ritos, etc. Las civilizaciones más antiguas mantuvieron sus tradiciones durante siglos gracias en parte a ese tipo de educación. El fin educativo estaba sustentado en la formación de una colectividad de individuos con la idea de la colaboración grupal, pensantes en el bienestar de la tribu y no personal. Y más que todo, la idea pedagógica en ese entonces era de forma antes interesados en cubrir las necesidades presentes de la tribu sin pensar mucho en el futuro. La educación primitiva solo se concebía de forma educativa y no revolución educativa. Dentro de las características de la mentalidad primitiva, en el principio de todo el tiempo, el hombre era el más indefenso de todos los seres de la tierra. Uno de los recursos que lo ha convertido en dominador de las fuerzas naturales es la inteligencia que fue desarrollando. La mentalidad primitiva es uniforme. Las generaciones se suceden sin cambios. Poseen algo de cultura, pero está inmovilizada y estratificada. Se puede decir también que el hombre primitivo posee cierta metafísica, no en el sentido que elabore reflexiones sobre el ser, sino en el sentido en que su concepción del mundo no es explicado solo por físico, necesita elementos también de otra orden. Procede una energía universal en la que captan algunos individuos, como magos, hechiceros, por medio de recursos secretos. Otro de los rasgos de la mentalidad primitiva es el animismo, es decir, la tendencia a hacer intervenir a los espíritus en las funciones del cuerpo y en la marcha de los fenómenos de la naturaleza. La idea del animismo está relacionada con la concepción del espíritu, esta con el sentido religioso del primitivo. El hombre no es el único poseedor del espíritu, también los encuentra en los fetiches, en los manes, genios, espíritus de las fuentes, rocas, bosques, duendes y hadas, dioses superiores e inferiores que se reparten el universo. En la edad primitiva, desde el año 50.000 a 80.000, la transmisión de la cultura en las comunidades primitivas sigue un proceso simple. Los niños y jóvenes adquirían los contenidos de su comunidad de un modo natural, a través de una educación espontánea. Esta educación es una educación imitativa, doméstica, estática, mágica y global. Es imitativa porque los niños y jóvenes recibían la información de la comunidad a través de lo que observaban de sus mayores y de lo que veían a su alrededor. De esta manera se incorporaban a los trabajos de su clan o tribu. Se iniciaban en la caza, la pesca y aprendían los cuidados del ganado y participaban en las ceremonias de la comunidad. Se enseñaba con fines educativos, se transmitían las costumbres propias de la sociedad a la que pertenecían. Fue mágica porque se basaba en una educación religiosa, se transmitían los mitos y los ritos religiosos para poder participar en las ceremonias. Fue global porque no se atendía a enseñanzas del pasado ni a presunciones del futuro, se aprendía lo que se usaba en el presente. Y fue estática porque la uniformidad de la cultura y su cosmovisión hizo que por mucho tiempo se mantuviera sin avance la civilización,
solo se transmitía lo necesario para la subsistencia. Esta educación como función espontánea de la sociedad deja de serlo en cuanto a la comunidad primitiva se fue transformando lentamente en una sociedad dirigida en clases. Cuando apareció el administrador de los bienes o ejecutor, donde enseñaba a sus descendientes de manera hereditaria, solo con el fin de enseñar sus secretos para continuar con el poder y aumentar el excedente productivo. Y yéndonos entonces a la preparación intelectual, vemos que la inteligencia toma sus elementos de lo que ofrecen los sentidos. Pues bien, la percepción sensorial del primitivo es en gran penetración y delicadeza. En cuanto a su vista y oído, aprecian sensaciones que pasan inadvertidas a los hombres de nuestro tiempo. Su educación es concreta, carece de ideas, se instituye por los hechos y consecuencias naturales de ellos. Digamos que algunas de las facultades están bien desarrolladas a pesar de todo. El propietario de animales en los pueblos que se dedican a la cría de ganado, con pasar de vista sobre ellos, es capaz de darse cuenta de los que faltan e indicarlos con sus nombres, aunque se trate de millares. No es capaz de decir un número exacto, pero tiene intuición de cada individuo aislado. La memoria que ejerce un gran papel en el comercio y en otras relaciones de la vida suple de alguna manera la falta de lectura y escritura. En cuanto a la educación espontánea, a la educación intencional, vemos que el hombre primitivo vive el presente, es decir, que no percibe duda con lo que tiene en el pasado, ni, digamos, proyecta sus acciones en el futuro. Poco a poco el hombre evoluciona y entra en reflexión sobre el proceso de su vida. De esa conciencia de tiempo surge una idea de hombre válida en el pasado, que él debe conservar y llegar al futuro. De aquí se intenta orientar los pasos de las generaciones para seguir la tradición de la historia. Aparece una educación formal, intencionada y eficaz a adultos especializados. Es decir, aparece la educación propiamente dicha con maestros y alumnos. Para ciertos grupos es con carácter profesional. La educación de los grupos guerreros, mágicos, religiosos y administrativos persigue fines concretos, expresan una reflexión sobre la educación en términos de intencionalidad. Así pues, la educación presenta aspectos de transmisión de conocimientos y de imitación práctica. La metodología útil fue el uso sistemático de refuerzos, muestran otro aspecto en el que se concretizó la reflexión sobre la educación.